Capítulo 1. La casa donde no entra el tiempo. El conservatorio d'Aubigny dormía aún con todos sus habitantes. A esa hora, antes de que el día comenzara, el edificio parecía una criatura antigua, de párpados cerrados simulados por las pesadas cortinas. El bosque de Boston lo envolvía con una discreción deliberada, lo bastante lejos de la ciudad como para sentirse apartado, pero no tanto para resultar incómodo a quienes llegaban allí con baúles, instrumentos y apellidos largos. Había sido la casa de campo de la familia d'Aubigny y conservaba esa forma de riqueza que no necesita exhibirse: piedra oscura, hierro trabajado, madera noble, pasillos que absorbían el sonido con la misma paciencia con la que su director vivía. En el centro de ese mundo, haciendo de ese lugar su extensión natural, habitaba a Gerard d'Aubigny, vizconde de Rochefort. No hacía falta verlo para saber cuándo pasaba. La casa lo sentía: un silencio en los pasillos, el ritmo de pasos controlados sobre el mármol, la disciplina de alguien que aprendió desde niño a moverse observado y juzgado. Para los alumnos, Gerard era una leyenda cuidadosamente narrada, el prodigio del piano convertido en fundador y director, el noble francés que en vez de perseguir escenarios, administraba un internado de música clásica para juventudes privilegiadas y becados del extranjero, elegidos con severidad y la crueldad suave de los mejores conservatorios. Para los patrocinadores era una firma impecable. Sus empleados veían en él a un patrón amable y comprensivo, pero estricto. El resto del mundo veía un apellido solamente. Gerard era el corazón del conservatorio. Habitaba en él suspendido en el tiempo con Geraldine, una muchacha de 18 años que lucía como una copia calcada al carbón del músico. Cabello negro brillante, ojos profundos de un azul tan claro que se reflejaba gris la mayor parte del tiempo, y una piel pálida y delicada que recordaba al mármol. A los ojos del mundo era la sobrina del vizconde, la huérfana ilustre, la heredera que, además, tocaba el piano con una naturalidad inquietante, con talento innato. Hija sobreviviente de un terrible crimen que había tomado la vida de Helena, hermana del vizconde, y Edmund, el mellizo de Geraldine. Una joven que creció entre mármol y partituras, con espalda recta y manos suaves. Si se hubiera dedicado a lo que otras chicas de su estrato, podría ser una cara bonita en una revista, pero el hermetismo de sus vidas se la había protegido en una burbuja de cuento. No le interesaba ser fotografiada ni admirada. Lo único que le importaba era su música. El lujo de sus vidas era tan cotidiano que rozaba la inocencia. Geraldine no se preguntaba quién encendía el fuego, ni quién cerraba las puertas por la noche. No lo ignoraba por crueldad. Sencillamente, había crecido en un mundo donde esas manos eran parte del paisaje, como la nieve sobre las gárgolas en el invierno o el olor a cera en los instrumentos. Los privilegios, cuando son de cuna, dejan de sentirse como tales y son la normalidad. Pero lo que hacía singular su vida no era la casa, sino la historia dentro de ella. No eran padre e hija oficialmente. La sangre que los unía había hecho el vínculo fuerte. Cuando Helena murió, Geraldine tenía 5 años. Su padre, el duque de Ashford, no supo qué hacer con ella, y la envió a la casa d'Aubigny, donde Gerard no se convirtió en su tutor por deber social solamente. Realmente fue porque el vacío de su hermana lo eligió, y él, en lugar de ver su propia comodidad como haría cualquier hombre soltero y acaudalado, no se apartó. Aceptó la responsabilidad con un amor que al mundo le pareció conmovedor. De ese pasado no se hablaba. Había dolores que en esa familia no se discutían en la mesa, se vivían en silencio, y se notaban en la manera en que se servía el té siempre a la misma hora, en la habitación que permanecía cerrada, y el piano que nadie tocaba, porque había pertenecido a Helena. Los d'Aubigny no destruían recuerdos, los colocaban en vitrinas invisibles y trataban de no mirarlos. La rutina se volvió refugio para ambos. Lecciones en salones demasiado grandes para tan pocas personas. Caminatas por el jardín sin conversación obligatoria. Entre ellos el silencio no era distancia, era un idioma que nadie más podía comprender.
Un hombre acostumbrado a tener un reflejo constante quedó solo con una pequeña, que no alcanzó a saber que ella también un día lo tuvo. Esa mañana, Gerard caminaba por los pasillos con el mismo recorrido que repetía sin pensar, de la biblioteca a la sala de ensayo, del ala privada a la ventana donde, a veces, se detenía simplemente a escuchar cómo silbaba el viento. Geraldine estaba sentada frente al piano, descalza sobre la madera helada, con una bata ligera sobre la pijama. No había encendido todas las lámparas. Prefería esa penumbra azul que hace creer que el mundo es más suave. Sus dedos no tocaban las teclas todavía. Flotaban apenas encima, esperando una orden silenciosa. Muchas veces prefería esa sensación de poder crear la música con solo bajar el dedo, pero no hacerlo hasta que alguien más se lo pidiera. Gerard no se sorprendió cuando la encontró ahí. Estaba acostumbrado ya a que ella llegara antes que él a los ensayos. Suponía que también su hija buscaba tener momentos a solas, y no se atrevía a interrumpirlos antes de tiempo casi nunca. Pero esa mañana era diferente. Esa mañana ella temblaba. En una vida tan controlada, las separaciones eran el único caos que tenían. Esos temblores eran la señal de que no todo podía ser evitado. «Estás temblando», dijo él sin elevar la voz. Geraldine no apartó la vista de las teclas. Seguía sin tocarlas, pero se relajó un poco. «¿Puedo comenzar?» Gerard se acercó hasta que su sombra la cubrió. No dijo sí ni no. Sus respuestas rara vez eran simples cuando se trataba de ella. En lugar de eso, se inclinó y tomó sus manos entre las suyas. Las frotó despacio. Sus dedos, largos y suaves, rodeaban los de ella con cuidado. Geraldine cerró los ojos y respiró más hondo, sintiendo a través de ese sencillo gesto el comienzo de su mañana. Las manos de ambos se quedaron impregnadas del aroma suave a vainilla del jabón de Geraldine, ese que Madeline le seguía preparando de cuando en cuando, desconfiada de que las marcas comerciales dañarían la piel de la chica. Madeline era la institutriz. Había criado a Gerard y a Elena, y se había negado a retirarse después de la tragedia. Nadie lo dijo en voz alta, pero la casa necesitaba una guardiana. Y Geraldine, al menos una persona que supiera lo que hacía. Gerard soltó sus manos solo cuando sintió que ya no estaban heladas. «Mañana parto a la presentación en New York», dijo ella en un tono que más que avisó, sonaba a disculpa. «Lo sé». El modo en que lo dijo fue impecable, pero ella lo conocía lo suficiente para escuchar el esfuerzo detrás. Las separaciones no eran fáciles para ellos. Para nadie lo son, quizá, pero en su mundo, donde todo estaba diseñado para permanecer, un viaje, por corto que fuera, les dejaba la incómoda sensación de que no estaba bien. Gerard apoyó una mano en la espalda de la chica. «Toca para mí», pidió al fin, decidiendo ignorar los comentarios sobre New York por el momento. Geraldine dejó caer los dedos sobre las teclas y comenzó. Al principio no fue armónico. Fueron notas sueltas emitiendo sonidos sin la seguridad de saber en qué lugar caer para formar la melodía. Gerard se colocó detrás de ella y con una naturalidad nacida de los años compartidos, colocó sus manos sobre las suyas y guió el movimiento, corrigiendo un ángulo, presionando sobre sus dedos y corrigiendo el giro sutil en la muñeca. «El la es aquí», susurró junto a su oído, tan cerca que su aliento rozó la piel de Geraldine. Ella sonrió apenas. «Lo sé, pero quería escucharlo de ti». Gerard no respondió, pero tampoco se apartó. Sus manos siguieron marcando las notas con intuición más que técnica. La midincut brotó después fue tenue y melancólica, una pedez antigua que Elena solía tocar cuando la casa es todas living y aún no había pérdidas con nombre. Geraldine la conocía de memoria, aunque no recordara cuándo la aprendió. Algunas cosas se heredan sin palabras. Gerard se permitió un desliz. Dejó que su pensamiento se volviera voz. «Te pareces a tu madre. Cuando me desafías así,
pero más dulce. Geraldine levantó la barbilla, orgullosa de sí misma. Quizás, respondió, pero no soy ella. Yo soy yo, gracias a ti, papi. Gerard sintió orgullo también en el pecho, debajo de la disciplina y la máscara que mostraba al mundo, allí donde él guardaba todo lo que no se permitía admitir. La música siguió. En el reflejo de la ventana se vieron como el mundo no los veía. Dos figuras en penumbra, una más madura y rígida, la otra joven, envuelta en esa mezcla de seguridad y fragilidad que solo tienen quienes han sido muy protegidos y a la vez muy heridos. Geraldine giró un poco el rostro, buscando la confirmación de su presencia. Sus rostros quedaron cerca, demasiado cerca para cualquiera que no entendiera, pero natural para ellos. Geraldine fue quien rompió el silencio. El tren sale mañana. ¿Puedo quedarme en tu habitación? Gerard sintió, en una sola exhalación, la suma de 1000 noches pasadas. La niña que se deslizaba silenciosa por pasillos demasiado grandes. El miedo disfrazado de sueño. El modo en que el dolor se volvía pequeño cuando ella respiraba cerca. De pronto le pareció demasiado corto el tiempo que la había tenido a su lado. Poco a poco se estaba convirtiendo en una mujer. Se separó de ella con lentitud, y cada centímetro de distancia fue una concesión al mundo exterior. Acarició su cabello con suavidad, dejando que sus dedos se enredaran en los mechones negros, un gesto de ternura privada solo para ella. No preguntó por qué. En esa casa donde no entra el tiempo, algunas cosas eran tan naturales como el mármol bajo los pies, el té en la mesa y la música al amanecer. Si Geraldine quería dormir en su cama la noche antes de marcharse, se hacía. Y el conservatorio, fiel a su costumbre, guardaría el secreto en sus paredes.